Perfecto. En realidad sí estoy preocupada porque prácticamente hoy es nuestra última clase y era un tema importante el que íbamos a abordar. Me preocupa que solo 6 personas estemos en la clase, pero pues no, pues ni modo, ¿qué hacemos? ¿Les parece si arrancamos ya o esperamos otro rato? No sé, díganme ustedes. De una vez. Sí, de acuerdo. Sí, perfecto, Angélica. Arranquemos de una vez. Como yo les dije hace un momentico, yo procuro ser siempre muy puntual, pues, pues porque respeto el tiempo de las personas y a mí me incomoda un poco. De hecho, la impuntualidad, justamente pues porque como que uno se programa, ustedes tienen clase más tarde, en fin. Bueno, hoy, como les decía hace un momento, hoy es prácticamente nuestra última clase porque nos queda únicamente un encuentro sincrónico en el mes de noviembre y pues ya es como la sesión de cierre, digámoslo así. Eh, yo revisé ya los documentos que ustedes me enviaron sobre la elaboración de instrumentos para recoger información. Procuré ser muy rápida en ello para que ustedes pues tengan como el tiempo para empezar a ajustarlos. De todas formas, lo que veamos hoy en la clase les va a ser útil para repensarse de pronto esos instrumentos y ya aterrizarlos un poco más en su utilidad frente a la investigación que ustedes están realizando o que van a realizar. Eh, y ya. Digamos que a partir de lo que trabajemos hoy, y esto se los explico un poco en el correo electrónico que les voy a enviar en un momento, a partir de lo que trabajemos hoy, ustedes deben hacer otra entrega de otro avance a partir justamente de la categorización y análisis de variables de investigación. Eso me lo deben entregar, creo que es a más tardar el 23 de octubre. El a más tardar es que máximo tienen ese día, no que se esperen al 23 de octubre para entregarlo. Bueno, o sea, si ustedes lo van adelantando, seguramente van a recibir comentarios antes y lo van a poder ir ajustando. Entonces, pues nada, como está anunciado en el programa y en la presentación que tienen enfrente, hoy vamos a trabajar el tema que es la categorización y análisis de variables. Hemos ya avanzado un poco en todo el tema del planteamiento del problema, todo el enunciado del problema, la pregunta, el contexto en el que se ubica el problema, los objetivos, la justificación. Y ya hicimos un primer acercamiento a esos instrumentos de recolección de información que nos van a ser útiles a todo el tema del diseño metodológico. Y a partir de lo que trabajamos la semana pasada con María Isabel, yo esperaría que ustedes ya empiecen a consultar fuentes de información académicas, como las que nos proporcionan las bases de datos, para la elaboración de su marco de referencia y para la definición de esas variables y categorías que ustedes van a abordar en su investigación. ¿Alguno de pronto ya ha trabajado algo de lo que María Isabel nos compartió en la sesión anterior? Aún no. Bueno, no lo dejen en saco roto, es información muy valiosa y muy útil, seguramente les va a ayudar bastante. Eh, bueno, qué son las categorías y las variables de su investigación? Ustedes tienen una pregunta, tienen un problema de investigación y esas palabras claves que, por ejemplo, yo les dije identificaran para hacer el ejercicio de la semana pasada, hacen parte de esas categorías o esas variables. Es finalmente en qué contexto conceptual se ubica su investigación. Para hacer esa categorización y análisis de variables, pues yo les propongo este cuadro, que es el que les pido el favor usemos para el documento que tienen que entregar el 23 de octubre. Y pues digamos que está distribuido de la siguiente manera. Por un lado están las variables, que son las categorías centrales de la investigación, las cuales debieron ser desarrollados en el marco teórico. Como ustedes recordarán, en la clase anterior decíamos que el marco teórico son las teorías desde las cuales yo voy a estudiar el problema de investigación, ¿cierto? Y se elige el que es más apropiado. Ya en un momento vamos a ver un ejemplo, entonces pues seguramente eso les facilitará un poco la comprensión de este tema.
pero es finalmente el marco teórico el que me va a proporcionar las variables que yo voy a analizar en mi investigación. Más adelante, en el siguiente recuadro, otra cosa que nos va a permitir hacer esa categorización y análisis de variables es el aspecto a evaluar de esa variable. Es decir, qué es lo que a mí me interesa evaluar, analizar y comprender y profundizar de esa variable. Seguramente cuando hagamos la revisión del marco conceptual sobre alguna de nuestras variables, van a salir muchos como subtemas relacionados con ese gran tema, con esa gran categoría, y posiblemente no todos nos interesen. De modo que este aspecto de evaluar es concretar de esa gran variable que a mí me interesa, qué es lo que me va a ser útil para mi investigación. Los índices, que es el siguiente espacio de la variable del cuadro de categorización, es en donde puede abordar el investigador esos aspectos que le interesa evaluar. La manera como se puede medir la variable con relación al problema de investigación. Ya como les digo en un momentico vamos a ver ejemplos que seguramente les va a facilitar la comprensión del tema. La fuente es quién o qué proporcionará la información, si tenemos que entrevistar a alguien o si tenemos que consultar algún documento, si tenemos que, en fin, hay un grupo de población que me va a facilitar algo, hay algún reporte financiero que me va a facilitar la información, en donde yo voy a poder encontrar la información que necesito para evaluar esa variable que he definido. Y acá es donde entra en juego entonces el diseño de instrumentos de recolección de información. ¿Cómo voy a recoger yo esa información? Sé que hay una fuente que tiene la información, ¿de qué manera me voy a acercar yo a esa fuente para que me proporcione la información que yo necesito? ¿Hay preguntas? Vale. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que de pronto este cuadrito sea más claro, aunque si me dicen que no hay preguntas, supongo que ya está súper claro, pero igual me parece importante que ustedes vean este ejemplo. Mi objetivo general va a ser analizar la relación entre la motivación laboral y la atracción del talento humano en la Universidad X. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser mis objetivos específicos? Identificar el nivel de motivación laboral de la Universidad X, describir dentro de las prácticas de atracción del talento humano desarrolladas por la universidad, el análisis ocupacional de los cargos y la selección de personal. Vean, entonces acá de entrada ya podemos identificar una categoría, ¿cierto? Una de las categorías sería prácticas de atracción del talento humano. O nada más ubiquémonos en el objetivo general. Acá identifico yo dos categorías grandes, motivación laboral y atracción del talento humano. Esos son los dos grandes temas que voy a abordar desde mi investigación. ¿Está claro? A medida que vayamos avanzando en este ejemplo, váyanse pensando sus temas de investigación. Ahora, vean cómo en este objetivo específico, por ejemplo, describir dentro de las prácticas de atracción de talento humano, que es una de las grandes categorías, el análisis ocupacional de los cargos y la selección de personal. Es decir, que eso ya no sería una categoría, sino sería un aspecto a evaluar, ¿verdad? Análisis ocupacional de los cargos y selección de personal. Ajá, esos ya serían los aspectos a evaluar, es decir, qué subtema yo necesito de este gran tema para analizar el problema de investigación que yo tengo. Ahora, tercer objetivo, establecer la relación entre la motivación laboral y las prácticas de atracción humano desarrolladas en la Universidad X. Una cosa es analizar y otra es establecer, ¿cierto? Establecer hace referencia a identificar cuál puede ser la relación y el análisis ya implica un posicionamiento sobre esa identificación que yo hice. ¿Es clara la diferencia? Ven que uno no pone verbos por poner verbos en los objetivos. Los verbos que se ponen en los objetivos deben tener un sentido, deben tener una lógica. Y finalmente, diseñar una estrategia de intervención para la Universidad X teniendo en cuenta los hallazgos obtenidos en la investigación, es decir, una estrategia que me permita
mejorar, por ejemplo, la motivación laboral a partir de las prácticas de atracción del talento humano. Es una idea, esperando, pues, digamos que esa estrategia se diseñaría a partir de lo que salga en la investigación que yo realice. Como les digo, y digamos que este fue uno de los inconvenientes que tuvimos con varios al principio, era que su investigación de una vez se dirigía a diseñar esta estrategia, pero sin conocer realmente cuál era ese contexto en el que se desarrollaban las dos categorías que iban a analizar. Vean la importancia de identificar esto, porque si ustedes no tienen claro cuáles son los problemas o cuáles son los niveles de las categorías que ustedes van a investigar, cómo van a desarrollar una estrategia. Es como el que se inventa la solución sin conocer el problema. ¿Me hago entender? Ok. De modo que, volviendo a la idea de categorizar y analizar las variables, identificamos, como les decía, dos categorías importantes. Una motivación laboral y las otras prácticas de atracción del talento humano. Uno de los objetivos decía analizar las prácticas de atracción de talento humano desde el análisis ocupacional y selección de personal, es decir, que entonces esas ya decíamos que eran nuestros aspectos a evaluar de esa gran categoría que nos interesa. Seguramente este análisis ocupacional y selección de personal yo los tomé de alguna teoría que habla de las prácticas de atracción de talento humano. Yo no me lo inventé porque sí. De la misma forma, el tema de la motivación laboral. Si ustedes se acuerdan, en el ejemplo que yo puse la semana pasada, hablábamos un poco que para construir el marco teórico, yo podía hacer referencia a varias de las teorías motivacionales que se han desarrollado, ¿cierto? Podía acercarme a la teoría de la motivación propuesta por Maslow, podría revisar la teoría de los factores higiénicos y motivacionales de Herzberg, podría ver la teoría X y la teoría Y de McGregor, etcétera, etcétera. Sin embargo, que para lo que a mí me interesaba y según el planteamiento de estos autores, la que más me convenía a mí era la de Maslow. Y entonces a partir de cómo Maslow define esa idea de motivación laboral, que es mi gran categoría, yo voy a elegir estos aspectos a evaluar. La teoría de Maslow me dice que hay unas necesidades y que entonces esas necesidades están jerarquizadas. Él me habla de 5 necesidades fisiológicas: seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. Sin embargo, a mí me sirven para efecto de mi investigación únicamente concentrarme en 3: seguridad, afiliación y reconocimiento. De modo que para mi investigación lo que va a ser útil es no concentrarme en las 5 propuestas, en los 5 niveles de motivación laboral que propone Maslow, sino concentrarme únicamente en estos 3 que van a ser mis aspectos a evaluar dentro de la gran categoría motivación laboral. ¿Está claro? Por eso es que en este punto es súper importante que ustedes en verdad revisen bibliografía, pero bibliografía verídica, bibliografía de calidad, no las noticias que aparecen en portafolio, no las noticias que aparecen en el caracolradio.com, etcétera, etcétera. Bibliografía teórica. Para eso se les dio la capacitación de los 8 días, para que ustedes realmente tengan conocimiento de cómo acceder a ese tipo de información y puedan elaborar un documento académicamente y teóricamente soportado. Bien, bueno, entonces recordemos, acá tenemos nuestras dos grandes categorías y tenemos los aspectos a evaluar de cada una de estas categorías. Vamos a arrancar con la categoría de prácticas de atracción del talento humano. Decíamos que los aspectos a evaluar eran análisis ocupacional y selección de personal. Si uno busca en la teoría y pues, en lo que encuentra sobre estas prácticas de atracción de talento humano, respecto al análisis ocupacional se encuentran muchos elementos. Sin embargo, para lo que a mí me interesa, para mi investigación, yo únicamente me voy a concentrar en 3: en el análisis de cargo, en el perfil ocupacional y en los riesgos ocupacionales. Y por parte de la selección de personal, únicamente me voy
a concentrar en temas de incorporación o en temas de integración. Podría haber hecho el reclutamiento, por ejemplo, qué fuentes de reclutamiento estoy utilizando o qué técnicas de selección estoy utilizando, pero eso no me interesa. Me interesa es cuando ya las personas fueron seleccionadas y ellas hacen parte de la organización. ¿Qué prácticas hay respecto a la incorporación y a la integración que directamente se puedan relacionar o no, o no directamente, pero sí tengan alguna relación con el tema de motivación laboral? Repito, esto únicamente me lo da la teoría. Revisar la teoría y yo desde mi criterio como investigador elegir cuál va a ser la información que yo considero importante y necesaria para poder dar respuesta a mi problema de investigación. ¿Está claro? Perfecto. Bueno. Ahora, decíamos, después de analizar de estos, de las variables, el aspecto a evaluar y los índices, la fuente, es decir, quién o qué o en dónde yo voy a poder encontrar la información. Si reviso el tema de análisis de cargo, posiblemente en la empresa o en la universidad en la que yo estoy realizando mi investigación, hay una persona de recursos humanos o del área de calidad que se encargue de hacer el diseño de los cargos en la organización. Posiblemente esta persona me pueda decir algo acerca de cómo es ese análisis de cargos para la organización, cómo se le definen las responsabilidades, etcétera, etcétera. Lo mismo con el perfil ocupacional. Esta persona, por ejemplo, me podría decir algo o podríamos dirigirnos al documento de manual de cargos en el que se especifique cuáles son las competencias, cuáles son las habilidades, cuál es la experiencia puntual que debe tener esta persona o determinada persona para determinado cargo. Pensando en los riesgos ocupacionales, seguramente el responsable de salud industrial y seguridad en el trabajo nos puede dar algo de información. Seguramente en ese tema de la descripción del cargo también haya especificado algo sobre los riesgos ocupacionales que tienen determinados cargos, pero además de eso, seguramente el trabajador, quien día a día está realizando la tarea, sabe a qué riesgos está expuesto diariamente. Entonces, posiblemente estas tres puedan ser mis fuentes de información para conocer cómo se manejan estos índices para mi investigación en la universidad particular en la que la estoy realizando. Y entonces, acá es donde vienen los instrumentos, lo que veíamos hace, bueno, hace ya unos días. Entonces, ¿cómo voy a hacer, cómo me voy a acercar a la persona que diseña los cargos en la organización? Posiblemente yo pueda hacer una entrevista con esta persona, porque es que si le aplico un cuestionario, seguramente no me va a dar tanta información como la que yo necesitaría que me diera. O si simplemente reviso los documentos, pues posiblemente yo quede con muchas dudas y el documento no me va a responder esas dudas. De modo que yo considero que posiblemente sea la entrevista la que me proporcione la información que yo requiero porque esta persona conoce muy bien cómo es todo el proceso de diseños de cargo en la organización. El documento de manual de cargos para conocer los perfiles ocupacionales. Quizás no sea necesario volver a entrevistar a la persona o inclusive en la entrevista que yo le haga a la persona encargada del diseño de cargos, también puedo incluir preguntas que me den respuesta a algo sobre el perfil ocupacional y eso yo ya lo puedo complementar haciendo una revisión documental del manual de cargos que existe en la universidad, por ejemplo. Y respecto al tema de riesgos ocupacionales, seguramente tendré que hacerle la entrevista al trabajador o si son varios trabajadores en una misma área que cumplen la misma tarea, podría pensar incluso en un grupo focal. Y la entrevista otra vez a un responsable de salud industrial o salud ocupacional o seguridad en el trabajo, como se llama el área de la universidad, y una revisión documental, pues justamente del manual de cargos. No es que para cada vez que vaya a analizar uno de los índices tenga que volver al documento o tenga que volver a hacer la entrevista. La idea es ser lo más eficientes posibles y la idea justamente de estas tablas es dimensionar qué necesito saber y quién me va a proporcionar la información. Porque si necesito hacerle una entrevista a la persona de gestión de salud ocupacional, para preguntarle una cosa y luego otra, pues mejor solamente le quito tiempo una vez y trato de abordar con él todos los temas y ya si necesito profundizar en algo puntual más adelante, voy a volver a hacer otra entrevista. Pero no es hacer una entrevista de 2 preguntas y a la semana volver a hacerle una entrevista de otras 2 preguntas con otro tema,
porque pues primero el tiempo no da, segundo la persona pues tampoco es, seguramente tendrá tanta disponibilidad de tiempo y se vuelve un proceso bien desgastante. Entonces, pues la idea es ser lo más eficientes posible con estas tablas que nos van a permitir dimensionar qué debemos preguntar y a quién se lo debemos preguntar y cómo se lo debemos preguntar. ¿Está bien? Ahora, si hablamos de todo el tema de selección de personal, podríamos hablar de cómo es ese proceso de incorporación. ¿Quién nos va a decir cómo es el proceso de incorporación? ¿Cómo está establecido en la organización, por ejemplo, alguien encargado del proceso de selección en el área de recursos humanos. Esto lo podríamos hacer a través de una entrevista. Incluso si la empresa está, si la universidad está, tiene un sistema de gestión de calidad, seguramente dentro de sus procedimientos ya está establecido cuál es el proceso de incorporación. Habría que hacer una revisión documental y lo que no me aclare o las dudas que se me generen a partir de esa revisión documental, aclararlas con la entrevista que se le haga al encargado del proceso de selección. Ahora, ¿cómo es el proceso de integración? Seguramente esta información no solamente la vamos a conocer de parte, o no solamente será, o no será suficiente conocerla solo de parte de la organización, sino de las personas que se han integrado a la organización. Porque finalmente la organización planea de alguna forma y desarrolla de alguna forma las tareas o las actividades con un sentido, con un objetivo, pero a quienes están dirigidas, pues las pueden recibir de otra forma. De modo que yo podría hacer una entrevista al personal encargado del proceso de selección, inclusive al área a la gerente de recursos humanos, para que describa un poco la importancia de ese proceso de integración, cuáles son los elementos claves, etcétera, etcétera, que me permita dimensionar cuál es la trascendencia y cuál podría ser entonces el impacto de ese proceso de integración para el tema de motivación laboral posteriormente. También podría ser una revisión del manual de procedimientos justamente en el tema de vinculación. ¿Cuál es el proceso de vinculación? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la información que se le debe presentar al trabajador justamente en ese proceso de ingreso a la organización? Y sería muy valioso, por ejemplo, poder hacer un grupo focal o algunas entrevistas a personas vinculadas a la universidad desde hace 6 meses o menos, porque seguramente eso nos va a dar un mayor sentido o nos va a facilitar la comprensión de qué efectos están teniendo esos procesos que son desarrollados desde la universidad, pues en todo el tema de integración y posteriormente eso puede o si puede o no redundar en temas de motivación laboral. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Como la otra variable era motivación laboral, ¿cierto? Y los aspectos a evaluar dijimos que era seguridad, afiliación y reconocimiento. Hagan la tabla ahí a mano en el cuaderno que tengan cerca a ustedes y propongan cuáles serían los índices, la fuente y el instrumento para el análisis de esas variables y aspectos a evaluar. 5 minutos. Si quieren, inténtelo solamente con uno de los aspectos a evaluar, seguridad, afiliación o reconocimiento.
¿Listo? ¿Cómo les fue? Leo ideas. Pues, me encantaría escuchar ideas, pero como no hay micrófonos, leo ideas. Hiciste con seguridad. Brindarle al colaborador estabilidad laboral. Eso lo construiste muy desde tu intuición, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una reflexión. Este ejercicio lo hice muy cortico, ¿por qué? Porque ustedes seguramente o posiblemente sí conozcan algo sobre la teoría de Maslow y la jerarquía de las necesidades humanas, pero ustedes no la han estudiado a profundidad para construir una investigación. De modo que no tendrán seguridad de a qué hace referencia el tema de seguridad, el tema de afiliación o el tema de reconocimiento, ¿verdad? Eh, entonces, les voy a presentar el ejemplo que yo construí a partir de seguridad y afiliación. Recordemos que para hacer el análisis de la motivación laboral, yo escogí la teoría de las pirámides de las necesidades de Maslow. De los cinco niveles de necesidades que él propone, yo escogí tres. En este cuadro solo hay reflejados dos: la de seguridad y afiliación. Al leer la teoría de Maslow, al leer la propuesta teórica, veo que del aspecto seguridad, por ejemplo, las necesidades de seguridad tienen diferentes aspectos que tocan. Unos de ellos son seguridad física, seguridad en el empleo y seguridad de recursos. Hay otros más. Sin embargo, para mi investigación lo que es útil es esto: seguridad física, seguridad en el empleo y seguridad de recursos. ¿Mm? Seguridad física hace referencia pues justamente al tema del puesto de trabajo, cómo está diseñado el puesto de trabajo, que cuenta con los recursos para poder, que cuente con las condiciones para poder desarrollar su trabajo de manera adecuada y segura. ¿Mm? Seguridad en el empleo hace un poco referencia al tema que propone José, y es el tema de la estabilidad laboral. Garantizar que tenga un contrato, que tenga un salario fijo, que la persona por lo menos sabe cuándo va a, qué tanto dinero va a recibir, por ejemplo. Más que el dinero, es el tipo de contrato que tenga. Es finalmente lo que le va a dar como cierta seguridad y cierta estabilidad, lo que llamaríamos estabilidad laboral. Y el tema de seguridad de recursos se hace referencia a la remuneración, que el trabajador conozca cuál es su remuneración, cómo, pues si le pagan quincenalmente, por ejemplo, cómo va a estar distribuido ese pago, si le hacen descuentos, a qué corresponden esos descuentos, etcétera, etcétera, etcétera. La claridad que tenga el trabajador sobre esos aspectos es finalmente lo que le va a poder satisfacer esa necesidad de seguridad en el aspecto laboral. ¿Mm? ¿Cómo yo voy a poder evaluar estos índices? ¿O quién me va a poder proporcionar información acerca de estos índices? Primero, pues principalmente los trabajadores. Seguramente desde el área de gestión humana me van a proporcionar cierta información y por supuesto los contratos laborales también. Pero acá la conexión con los trabajadores, la relación que yo establezca con los trabajadores va a ser vital para poder conocer esta información. De modo que seguramente el trabajador me va a poder dar cierta información. En el tema de seguridad física, el responsable de salud industrial, y seguramente tendremos que revisar también el manual de cargos. Vean, la revisión del manual de cargos nos está sirviendo o nos va a ser útil para analizar la categoría motivación laboral, pero también nos va a ser útil para revisar la categoría anterior, que era prácticas de atracción de talento humano, ¿no?
¿Cómo voy a poder recoger yo esta información? Entrevista y revisión documental. La seguridad en el empleo, como decíamos, era un poco sobre la estabilidad laboral, la duración, qué tipo de contrato tiene. Ahora con esta diversidad de contratos que tenemos y tantas condiciones de inestabilidad laboral, pues seguramente este tema de seguridad en el empleo no va a estar muy satisfecho. Habrá que ver. Entonces, ver qué tipo de contrato tiene la persona, qué duración tiene. Seguramente la misma persona nos va a poder decir qué tanta seguridad o inseguridad siente a partir del tipo de contratación que tiene y posiblemente también el gerente de gestión humana nos va a poder justificar por qué ese tipo de contrato, porque me interesa estar contratando personas cada 3 meses, contratando y despidiendo, inclusive haciendo contratos a término fijo por muchísimo tiempo y no estableciendo un contrato a término indefinido. Los que son abogados o tienen conocimiento en derecho seguramente podrán dar cuenta de ello, cuáles son los beneficios un poco de estas gestiones. Y entonces vean que también el gerente de gestión humana me puede dar información sobre esto. Y la seguridad de recursos, pues seguramente el contrato de trabajo me va a decir cómo va a estar distribuido ese pago, pero nada más que el trabajador me va a decir qué tan satisfecho se siente, por ejemplo, qué tan bien o mal remunerado se siente respecto a ese pago que recibe mensual o quincenalmente. De modo que si ustedes se dan cuenta acá usamos herramientas muy similares a las que usamos para la categoría anterior. Puede ser la misma entrevista que yo haga con los trabajadores, puede ser la misma entrevista que yo haga con el gerente de gestión humana que me proporcione información para cada una de las dos categorías. Lo que es importante es tener claro qué me va a qué instrumento me va a proporcionar, qué información y qué persona o qué documento o en dónde yo consigo esa información. Entonces acá la propuesta no es muy novedosa, entrevista, revisión documental, entrevistas. Acá me parecería importante aplicar un cuestionario, por ejemplo, a diferentes trabajadores sobre su nivel de satisfacción o su nivel de, sí, su percepción sobre su buena o mala remuneración, por ejemplo. E inclusive también se podrían empezar a conectar cosas con las prácticas de atracción de talento humano. Por ejemplo, cuando usted estaba en ese proceso de integración o de incorporación, le hablaron de estas condiciones de trabajo, le hablaron de estos niveles salariales, le hablaron de este tipo de contrato y seguramente esto nos va a facilitar establecer esa relación entre una y otra categoría, que es lo que finalmente busca la investigación, ¿no? Ahora, respecto a la categoría afiliación, también este señor Maslow propone diferentes elementos respecto a este tema de la afiliación, que es la tercera, está en el tercer nivel jerárquico de la pirámide, pero a mí me interesan dos. Sentimiento de pertenencia a la organización y relación con compañeros de trabajo. Acá seguramente ya tendré que echar mano de otros documentos que me pueden proporcionar esta información. Seguramente o posiblemente la universidad que estoy estudiando ha aplicado cada año una encuesta de satisfacción laboral. Y en esa encuesta hay información muy valiosa que me puede servir para conocer un poco cuál es el sentimiento de pertenencia que hay en la organización. Los trabajadores seguramente a través de entrevistas o de grupos focales también me pueden proporcionar esta información y el gerente de gestión humana me puede hablar algo sobre cómo gestionan la cultura organizacional, de cuáles son las prácticas culturales, de cuáles son las costumbres y cómo a partir de esas prácticas entonces se pretende o no se pretende, hay empresas a las que no les interesa generar ese sentimiento de pertenencia a la organización. Por otra parte, el tema de la relación con los compañeros. Qué tan agradable me puedo sentir yo con relación a mis compañeros de trabajo y eso cómo puede afectar mi motivación laboral? Entonces, pues nuevamente puedo dirigirme a la encuesta de satisfacción laboral y pues seguramente también tendré que hacer algunas entrevistas para conocer un poco la percepción que tienen los trabajadores acerca de este índice de relación con compañeros de trabajo. Si habláramos de reconocimiento, pues sí que era la otra categoría el otro aspecto de evaluar que se había propuesto, pues seguramente aparecerán nuevos índices, tendremos nuevas fuentes y algunos instrumentos posiblemente diferentes. Si quieren les doy otros 5 minutos para que hagamos el ejercicio. ¿La categoría es cuál?
La categoría es motivación laboral. El aspecto a evaluar sería reconocimiento. Si quieren ahí googleense rápido que habla Maslow del reconocimiento y pensamos en los índices que podríamos evaluar. ¿Les parece? Reconocimiento. Hace referencia al autorreconocimiento, la confianza, el respeto. Esto no es que ustedes lo vayan a hacer con su investigación, ¿no? Buscar en Google cuáles son los elementos, sino que para hacer de manera práctica el ejercicio ahorita, pues lo busqué y esto es lo que aparece. Reconocimiento hace referencia al autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito. ¿Será que todos estos elementos no son útiles para la investigación que yo quiero realizar? ¿O cuáles elegiríamos como, como índices? ¿Cuáles consideran? Sabiendo que este es el objetivo. Angélica, si estamos pensando en que nuestra gran categoría es la motivación laboral bajo la propuesta de Maslow, que nuestro aspecto de evaluar es el reconocimiento, que el objetivo de nuestra investigación es analizar la relación entre motivación laboral y atracción del talento humano. ¿Cuáles de estos elementos que me propone la teoría de Maslow como reconocimiento me serían útiles a mí para la investigación? ¿Cuáles yo debería investigar? Confianza y respeto, sí. Eh, Aunque yo no sé si tanto confianza y respeto o quizás éxito, la percepción de éxito que tenga la persona, qué tan exitosa se siente en la organización, por ejemplo, no sé. ¿O en qué sentido piensas la confianza y el respeto, Jenny? ¿De dónde sacas eso, Ricardo? ¿Resolución de problemas? No estamos mirando la autorrealización. La autorrealización no me interesa para mi investigación. Recordemos que los índices que yo elegí fueron seguridad, afiliación y reconocimiento. Decimos el ejercicio con seguridad de afiliación. Propuse un ejercicio con reconocimiento.
Considero que el respeto cuando vamos a subir de cargo a reconocimiento siempre en el equipo laboral debe haber respeto frente al ascenso. Como, o sea, que cuando hay un ascenso de cargo, la persona se sigue respetando. No, no entiendo. Los escucho, los leo. Germán, me tocaría repetir la clase que iniciamos hace casi una hora. Estamos hablando sobre la categorización de variables para la investigación. Yo te recomiendo que escuches nuevamente la grabación de la clase para que lo entiendas. Ah, ok, ya entiendo. Pero entonces, bueno, podríamos, ¿y cómo evaluarías tú eso, Jenny? A partir de, ¿quién te podría proporcionar esa información y a partir de qué instrumento, por ejemplo, consideras tú? ¿Y no crees que sería valioso, por ejemplo, también entrevistar a personas que hayan sido ascendidas? ¿Cuál fue su percepción respecto a eso? Yo creo que más allá de, o sea, este tema de reconocimiento ya es un poco eh, en función de los demás, como, por ejemplo, qué niveles de confianza tengo yo con los demás o percibo que tengo con los demás, o los demás pueden percibir qué nivel de respeto me tienen, ¿cierto? Pero yo creo que esto viene muy relacionado también con temas de autorreconocimiento. ¿Cómo me reconozco yo en la organización? Si me siento, si siento que soy una persona reconocida, si siento que soy una persona exitosa, eso que me propusieron al inicio en el proceso de integración y de vinculación a la empresa, si está cumpliendo mis expectativas y si lo he podido desarrollar en mi trayectoria como trabajador, por ejemplo. De modo que yo pensaría que acá de las mayores fuentes sí son los trabajadores y posiblemente alguien de gestión humana que nos cuente, por ejemplo, el tema de ascensos, cómo se realiza, si se tienen en cuenta, por ejemplo, temas como la confianza y el respeto que genera determinada persona en su grupo de trabajo como elementos decisivos para ascender a una persona de cargo, por ejemplo. Y entonces acá, más que revisar documentos, yo consideraría que lo que nos puede ayudar a obtener esa información son entrevistas. ¿Está claro?
Ay, José, qué lástima que hayas llegado tarde porque este tema te hubiera servido muy bien para tu investigación. No sé si alguien de tu equipo estuvo acá desde el principio, pero les hubiera sido muy útil el ejemplo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro? Realmente quienes llegaron tarde, o sea, me tocaría volver a dar la clase para que se puedan ubicar, porque hicimos como todos unos ejercicios a partir de un ejemplo que yo propuse para hacer esta definición y categorización de variables. ¿Cómo se ha aportado al crecimiento ante su equipo? Pues finalmente, ¿cuál es un poco el mensaje que quiero yo dejarles? Vean, estos ejercicios no se pueden hacer a la deriva. Cuando lo hicimos, cuando lo intentamos hacer sin que ustedes conocieran nada de la teoría, pues seguramente se sintieron súper perdidos porque no sabían qué era lo que les interesaba analizar. De ahí mi insistencia en que hagan uso de la capacitación y de la información que se les dio hace 8 días, de las bases de datos para consultar la información y así construir su marco teórico, su marco conceptual. ¿Mm? El marco teórico, recuerden, es el que finalmente nos va a proporcionar estas grandes variables, pues que van a ser eh, las grandes variables que van a ser como los parámetros de medición en su investigación. ¿Nos podría dar un ejemplo para la bolsa de valores? A ver, ¿cuáles serían las categorías de la bolsa de valores, Angélica? La verdad no les puedo dar ejemplo, o sea, me siento incompetente para darles el ejemplo porque como yo les he dicho, yo desconozco muchísimo de ese tema. Entonces, no sabría qué teorías hablan sobre el tema de bolsa de valores. Sin embargo, como categorías, ¿yo qué podría analizar? Eh, como teoría sobre como el funcionamiento de activos, pensaría yo, no sé. Y déjame abrir el archivo para ver bien cuáles es que son los objetivos. Déjame abrir el archivo porque es que no me acuerdo cómo son tantos trabajos y no es solamente dicto este seminario. Tengo un revuelto de información. Permítame un segundo, por favor. Este es el objetivo general. A ver, entre todos. Evaluar los emisores de activos de renta variable del sector financiero inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia con base en un análisis de su situación financiera actual. Seguramente tendremos que revisar las teorías de la renta variable, ¿cierto? Eh, y de los emisores activos. O sea, la verdad, yo no sé qué es cada cosa, pero supondría yo que esas son las grandes categorías. La renta variable,
Pero es que igual, Angélica, o sea, ustedes ya tienen casi hecho ese planteamiento de investigación, es, y básicamente su investigación ni siquiera implica entrevistas ni nada, sino implica solamente la revisión de los estados financieros de las empresas que están cotizando en la bolsa de valores, ¿no? O sea, su principal fuente de información es la bolsa de valores. Exactamente. Ya, o sea, tendrían que arrancar el proceso al revés. O sea, para mí, digamos que para efectos prácticos no tendría sentido que arrancaran el proceso al revés porque ustedes ya prácticamente están terminando. Ustedes ya prácticamente están terminando esa investigación, o sea, ustedes ya están recogiendo información y esperaría que ya prácticamente la estén analizando. De modo que no tendría sentido hacer esta categorización y análisis de variables. De hecho, yo creo que ustedes ya lo tienen y creo que con José Carlos lo hicieron el semestre pasado. Lo que pasa es que era lo que yo te decía una vez, Angélica. Este seminario para ti es como la repetición del seminario pasado porque ustedes avanzaron demasiado con José Carlos y mi propuesta era retomar lo que ustedes habían dejado hecho con José Carlos. Lo que pasa es que ustedes eran las únicas que habían tomado el curso con José Carlos y las otras personas no tenían, o sea, estoy terminando de formular problemas de investigación, calcula eso, tú hace cuánto lo hiciste. Entonces, no sé qué tanto sentido tenga que vuelvan a hacer ese proceso de categorización de ustedes, pero finalmente ustedes ya tienen en la tabla 5 la operacionalización de variables. De hecho, una variable es la rentabilidad y diseñaron ya unos indicadores de medición, la cobertura, el endeudamiento. O sea, ustedes ya tienen diseñada esta tabla desde el enfoque cuantitativo. No tendría sentido volver a hacerla. ¿Está claro? Ahora, si quieres ponerte a hacer el ejercicio, mi sugerencia sería revisa teoría piensa cuáles serían esos aspectos a evaluar, los índices, pero finalmente yo llegaría al punto que la fuente más confiable sería la bolsa de valores y posiblemente alguno de los analistas de bolsa que nos proporcionen alguna información sobre esa emisión de renta variable, que nos dé algún concepto, pero pues eso ya se movería al enfoque cualitativo, porque como ustedes tienen planteada la investigación es simplemente evaluar, no les interesa conocer conceptos, sino simplemente evaluar cómo ha sido ese proceso de emisión de activos de renta variable. Entonces, pues, o sea, si se quieren hacer el ejercicio sería súper chévere. ¿Les implicaría mucho más trabajo? Sí. ¿Les implicaría contactar personas? Sí. Pero yo considero que como lo están haciendo, ya están asumiendo, pues, justamente esas variables que ustedes identificaron al plantear la investigación. Con gusto, con gusto. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces como no hay más preguntas, vamos a dar por terminada la clase. Antes de terminarla, les voy a leer el correo electrónico que les voy a enviar en un momento por si tienen alguna duda sobre el correo, la podamos aclarar de una vez. Dice, estimados estudiantes, buenas noches, reciban un cordial saludo. Comparto con ustedes la presentación del tema abordado hoy, categorización y análisis de variables.
A partir de esta información y haciendo uso de los insumos proporcionados en la sesión anterior, construcción de marco de referencia, puntualmente el marco teórico, cada equipo debe elaborar la categorización y análisis de variable de su investigación tomando como modelo la tabla proporcionada, es decir, esta tabla que les presenté al principio, que se va a ir obviamente en la presentación que les voy a compartir y que ustedes van a tener que diligenciar a partir de la información pues, de su investigación. Este ejercicio debe ser subido a la plataforma a más tardar el próximo miércoles 23 de octubre, es decir, tienen 20 días. Les recuerdo la recomendación hecha. Solo una persona del equipo sube el trabajo a la plataforma y cada archivo debe ser nombrado como se indicó previamente. Yo a cada grupo le di un número de grupo G1, G2, G3 y le puse un título. O sea, les pido el favor, me hagan un poco menos difícil la revisión de tareas. ¿Por qué? Si a mí me llegan 42 archivos que están en la plataforma, cada uno entrega 1, entrega versión 1 de la versión 3, o sea, ponen unos nombres que además yo digo cómo se entienden ustedes, pues es muy complicado. Entonces, por favor, las entregas que hagamos de aquí en adelante deben ir con el nombre, el número del grupo y el nombre del proyecto, tal como yo se los he indicado en las retroalimentaciones que les hago. ¿Está claro? ¿Está claro? Ok. Segunda cosa de lo que acabo de leer. A más, el ejercicio debe ser subido a más tardar el 23 de octubre. Es decir, no esperen el 23 de octubre a las 11 de la noche para subir el trabajo. Vean, les estoy avisando 20 días antes qué es lo que tienen que hacer. Entonces, no se dejen coger la tarde con las entregas. ¿Está claro? Ok. Por otra parte, nuestro siguiente encuentro sincrónico está previsto para el próximo miércoles 13 de noviembre, es decir, sí señor, solo se sube esta parte de la categorización de análisis y variables, solamente esta parte en los cuadros, no esperaría ver más que los cuadros. Y yo esperaría que justamente en estos cuadros se evidencie que ya hubo una revisión bibliográfica, es decir, si me van a hablar de variables de aspecto de evaluar o algo así, esperaría que lo refieran. Por ejemplo, una de mis variables era la motivación laboral y usé como teoría de la pirámide de las necesidades de Maslow y entonces desde ahí es que defino mis aspectos a evaluar, mis índices, mi fuente y mi instrumento. ¿Está claro? Vale. Segunda parte del correo electrónico. Por otra parte, nuestro siguiente encuentro sincrónico está previsto para el próximo miércoles 13 de noviembre. Ese es nuestro último encuentro sincrónico. En dicha fecha, un integrante de cada equipo socializará su proyecto de investigación. Va a ser una socialización muy corta, pues porque finalmente son 12 o 13 equipos, no me acuerdo. Ay. Son 12. De modo que tenemos que distribuir las 2 horas de clase para esa socialización. Entonces, pues va a ser un tema muy corto, pero para esta fecha es indispensable en negrilla y subrayado que quien vaya a hacer la presentación cuente con cámara y micrófono para la misma.
sea, quien vaya a hacer la presentación y no cuente con esos elementos, lo lamento mucho, no va a poder hacer la presentación. Eh, para esta misma fecha, miércoles 13 de noviembre, se deberá subir a la plataforma el trabajo final, que incluye, pues ya con los ajustes que se supone le debieron hacer. Planteamiento del problema, que fue la primera entrega que ustedes hicieron, el marco de referencia, que es lo que están construyendo a partir de lo que María Isabel nos compartió la semana pasada, el diseño metodológico, que fue de lo que entregaron hace 8 días y sobre lo que yo ya les retroalimenté, y el cuadro de categorización de análisis de variables, que es lo que van a entregar el 23 y seguramente yo les retroalimentaré entre esa y la siguiente semana. Estos 4 apartados fueron los trabajados a lo largo del semestre. Por tanto, en el documento a entregar el 13 de noviembre deben reflejarse los ajustes realizados a partir de los comentarios que yo hice en su momento. Estos ajustes deben ir resaltados en otro color. Igualmente, solo una persona del equipo sube el trabajo a la plataforma y cada archivo debe ser nombrado como se indicó. No, no, Angélica, la presentación la hace quien el equipo decida. Ustedes deciden quién va a hacer la presentación. Igual es una presentación muy sencilla, que nos cuenten de qué se trata, que nos describan un poco cómo fue ese proceso de construcción del problema de investigación, pero cada equipo decide porque cada equipo debe coordinar y garantizar que quien haga la presentación cuente con las herramientas para poder hacerlo. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Ok. Mm, Lisette, o sea, en principio yo te diría que no. No, porque finalmente ustedes van a saber cuáles son, o sea, yo no conozco de todos los temas que ustedes están investigando. Por ejemplo, como he sido muy sincera con Angélica desde el principio, yo no sé mucho de bolsa de valores, o sea, nada, absolutamente nada de bolsa de valores. Lo poco que sé lo he aprendido a través de la lectura de ese documento. Entonces yo difícilmente voy a poder entender y saber si están usando la teoría adecuada para leer su problema. Eso ya lo tienen que consultar ustedes, o sea, desde su formación profesional. Habrá temas que sí manejo y que seguramente les podré orientar, pero no todos. Entonces, pues, si tú quieres enviármelo, si ustedes quieren enviármelo, pues con mucho gusto, pero no garantizo que sea la persona más idónea para conocer todas las teorías que seguramente ustedes van a manejar. ¿Me hago entender? Mónica, ¿quién en la universidad? Ah, ok, sí, sobre lo de bolsa de valores. Pero es que Dayana, ¿tú qué temas que tienes? Dayana. Pues tampoco es que sea muy fuerte ese tema, ¿no? Pero como, pues si quieres,
O sea, yo no soy experta en todos los temas administrativos, yo soy experta en investigación. Entonces, si me lo quieres enviar, pues con gusto lo revisamos, pero yo te diría que más profesores del área financiera te podrían orientar sobre qué teorías puedes usar para hacer ese marco teórico. Vale. Oigan, ya que Mónica habló sobre la universidad, estaba que les contaba algo desde la semana pasada y se me olvidó. Imagínense que la universidad, la biblioteca, creó un centro de escritura. Y en ese centro de escritura van a proporcionar unas asesorías para la construcción de objetivos, de preguntas de investigación, redacción de textos. Bueno, les pueden proporcionar un montón de ayuda para muchas de las cosas que yo normalmente les sugiero que modifiquen o que ajusten en los documentos, porque me he encontrado que ustedes escriben como hablan, no usan muy bien los signos de puntuación, de ortografía más o menos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, yo les voy a dejar el correo electrónico de la persona que es el contacto, se llama Marcela Cerón, para que le escriban y agenden con ella una cita. Ella está en la biblioteca, quienes están acá en Manizales pues seguramente se van a poder acercar allí y van a poder, y les interesa el tema, y van a poder pues acceder de manera presencial a estas orientaciones. Y quienes no están en Manizales igual le pueden escribir un correo para que puedan concretar una cita virtual y les pueda proporcionar la asesoría. ¿Les interesa la información? ¿Creen que les sería útil? Listo, entonces ya les paso el correo de ella. Lo acabé de escribir, mceronrubio@gmail.com y ella se llama Marcela Cerón. Ustedes le dicen que ven seminario de investigación virtual con Marcela Prieto Rodríguez. Yo ya he estado conversando con ella, le he contado más o menos pues en qué vamos, cómo va el proceso y pues ya para que esté un poco más ubicada y seguramente les pueda orientar en ese proceso. ¿Está bien? Pues nada, yo creo que cada uno organícese como pueda, con su equipo de trabajo o como crean que les puede servir más, porque creo que difícilmente pues se puede lograr por acá esa coordinación. ¿Hay alguna otra pregunta, algún comentario? ¿Está todo bien? O sea, hoy prácticamente fue nuestra última clase teórica, ya en mes y unos días, entonces esperaré ansiosamente la socialización por parte de ustedes.
Bueno, chicos, entonces no les quito más tiempo. Que descansen, que les rinda con todo lo que tienen que hacer. Ya es final de semestre, ya casi empieza el final de semestre y eso se pone bueno. Entonces, que se les multiplique el tiempo y toda su capacidad mental e intelectual para que puedan responder de manera adecuada, no solamente con esta clase, sino con todas las otras que estén viendo. Quedo atenta a cualquier cosa. Les deseo buena noche. Quienes están en Manizales, que no se congelen porque ya empezó a llover otra vez. Entonces, bueno, eh, quedo atenta a cualquier cosa, que tengan buena noche. Ya les envié el correo electrónico. Porfa, sean cuidadosos en los envíos. Porfa, sean cuidadosos en las indicaciones que les doy. ¿Está bien? Listo, chicos. Entonces, buena noche. Hasta mañana. Hasta la próxima. Nos vemos.